Un caso real sobre Alexa. Era invierno de 2018 en Ciudad de México. Un invierno frío, con cielos grises que parecían presagiar algo sombrío. Marcos y Ana, una joven pareja, se habían mudado recientemente a un apartamento en la zona tranquila de la ciudad. Para celebrar su nueva vida juntos, decidieron hacer algunas compras que les facilitaran el día a día, entre ellas el Amazon Echo, con la famosa asistente virtual Alexa. Para ambos, era un capricho más de la modernidad, una tecnología que respondía a tus preguntas, encendía las luces, reproducía música y organizaba tareas con un simple comando de voz. Era cómodo, fácil, casi mágico. Lo que no sabían es que habían traído a su hogar algo más que una herramienta. Algo mucho más oscuro estaba esperando para hacer acto de presencia. Todo empezó de manera sutil, casi imperceptible, como suelen comenzar las cosas más perturbadoras. Una noche común, mientras Marcos y Ana estaban en la cama viendo una serie en su tableta, Alexa se activó sola. No había sido llamada, nadie había pronunciado su nombre, y sin embargo, la luz azul característica comenzó a girar y la voz monótona emitió una frase. «Lo siento, no entendí la pregunta». Ambos se miraron extrañados. Nadie había hablado. Quizás se activó por error, pensó Ana, que se encogió de hombros intentando minimizar el asunto. Marcos, más escéptico, revisó el dispositivo y no encontró ningún motivo para la activación. Desactivó y volvió a encender el eco, asegurándose de que no hubiera fallos técnicos. Esa fue la primera señal de que algo no iba bien. Pero lo realmente inquietante llegó al día siguiente. Ana regresó del trabajo cerca de las 7 de la tarde. Marcos aún no había llegado. Al entrar al apartamento, notó que una música suave y antigua resonaba en la sala. Era una lista de canciones que jamás había escuchado. Melodías clásicas y extrañas en un idioma que no lograba identificar. Al principio, pensó que Marcos había dejado la música puesta, pero al revisarlo, notó que no había interacción reciente en el historial de Alexa. Esa noche, le preguntó a Marcos si había estado utilizando el dispositivo, y él negó haberle llamado. «Estuve todo el día en la oficina», respondió. A pesar de lo desconcertante que era, ambos prefirieron no darle mayor importancia. Se dijo que tal vez Alexa había activado una lista de reproducción al azar por error. Sin embargo, este fue solo el inicio de lo que pronto se convertiría en una experiencia aterradora. Con el paso de los días, las extrañas activaciones comenzaron a volverse más frecuentes. Alexa se activaba sin que nadie la llamara, especialmente a altas horas de la noche. Algunas veces emitía respuestas a preguntas inexistentes. Otras simplemente encendía su luz azul sin decir nada, permaneciendo encendida durante varios minutos antes de apagarse sola. Una noche, mientras cenaban, Alexa volvió a activarse de repente. La luz parpadeó, y esta vez, en lugar de la típica frase «Lo siento, no entendí», dijo algo mucho más perturbador. «Ten cuidado». Ana soltó el tenedor de inmediato. Miró a Marcos con ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?», Drenia preguntó, su voz temblando. Marcos, tratando de mostrarse escéptico como siempre, respondió: «Debe haber sido una confusión en el sistema. Quizás activó una respuesta automática». Pero no era lo mismo. Ambos lo sabían. La voz había sonado diferente, más fría, menos robótica. Era como si hubiera algo deliberado, casi humano, en ese mensaje. Aquella noche, mientras intentaban conciliar el sueño, Ana no podía dejar de pensar en esa advertencia. ¿Cuidado de qué? ¿O de quién? A medida que pasaban las semanas, Marcos comenzó a notar algo aún más inquietante. En la quietud de la madrugada,
Cuando la casa estaba completamente en silencio, le parecía escuchar sonidos suaves, casi imperceptibles. Al principio lo atribuyó al ruido ambiente, pero una noche, cuando eran casi las 2 de la mañana, decidió levantarse para investigar. Con una sensación de inquietud creciente, caminó hacia la sala, desde donde parecía provenir el sonido. Cuando llegó, vio que la luz de Alexa no estaba encendida, pero el susurro seguía ahí. Era como si alguien estuviera hablando muy bajo, como una conversación lejana, difusa. Las palabras eran ininteligibles, pero claramente humanas. Se acercó al dispositivo y el murmullo cesó de repente, dejando una sensación densa en el aire, como si algo invisible hubiera desaparecido justo frente a él. Aquella experiencia dejó a Marcos profundamente perturbado. Decidió no hablar con Ana para no preocuparse más de lo necesario, pero en su interior comenzó a temer que el dispositivo estaba más allá de su control. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando un sábado por la tarde, mientras Ana y Marcos conversaban tranquilamente en la sala, Alexa se activó de nuevo. Pero esta vez lo hizo con una pregunta que dejó a ambos paralizados. ¿Recuerdas el nombre? La voz no tenía el tono amistoso y neutral que solía tener. Esta vez era más baja, casi como un susurro. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Marcos, aún sin perder la compostura, trató de interactuar. ¿Qué nombre?, Zrenia preguntó, pero no hubo respuesta. Alexa apagó su luz y la casa quedó nuevamente en silencio. Ambos permanecieron sentados en el sofá, con la respiración contenida, tratando de encontrarle una explicación a lo que acababan de oír. Esa noche, Ana decidió investigar un poco más sobre las anomalías con Alexa. Encontró decenas de foros en línea donde otros usuarios compartían experiencias similares. Dispositivos que se activaban solos, respuestas inquietantes y sonidos extraños. Sin embargo, un comentario llamó especialmente su atención. Una persona mencionó que su Alexa había comenzado a referirse a nombres desconocidos. Según su relación, había una sensación de que el dispositivo no solo estaba fallando, sino que algo o alguien lo estaba controlando. Aquella noche, ambos se acostaron con una creciente sensación de paranoia. Marcos decidió actuar. Revisó el historial de interacciones de Alexa en la aplicación de Amazon para ver si encontraba alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Lo que descubrió fue más perturbador de lo que había imaginado. Había docenas de grabaciones de momentos en los que ni Ana ni él habían estado interactuando con el dispositivo. Algunas estaban registradas a horas de la madrugada, cuando ambos estaban profundamente dormidos. Otras durante el día, cuando la casa estaba vacía. Lo más escalofriante fue escuchar las grabaciones. En lugar de las típicas órdenes o preguntas a Alexa, lo que encontraron fueron susurros, voces suaves, indistinguibles, como si alguien o algo estuviera hablando a través del dispositivo. Algunas grabaciones contenían apenas un par de palabras, mientras que otras tenían minutos de conversaciones incomprensibles. En una de ellas, Marcos creyó escuchar su propio nombre susurrado en medio de la grabación. Con el estómago revuelto por el miedo, Marcos decidió borrar todo el historial. Estaba dispuesto a apagar a Alexa para siempre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de desconectarla, la luz azul volvió a encenderse. Esta vez, la voz que salió del dispositivo no era la habitual. Era más grave, más siniestra, y lo peor de todo, sonaba humana. No puedo desaparecer. Ana y Marcos no tardaron en decidir que debían deshacerse del hecho cuanto antes. Lo apagaron, lo metieron en una caja y lo llevaron a un centro de reciclaje de dispositivos electrónicos. Creyeron que con eso terminaría todo, pero no fue así.
Esa misma noche, mientras estaban profundamente dormidos, un sonido suave los despertó. Al principio, Marcos pensó que lo estaba imaginando, pero Ana también lo escuchó. Un susurro tenue, como una conversación lejana proveniente del salón. Ambos se levantaron lentamente, sin encender las luces. Caminaban en la oscuridad, tratando de ubicar el origen del ruido. El susurro continuaba, ahora más claro, pero aún incomprensible. Cuando llegaron a la sala, lo que vieron les dejó el corazón helado. En el centro de la mesa, perfectamente colocado, estaba el eco que habían tirado. La luz azul giraba lentamente, iluminando la sala con un resplandor frío. Antes de que pudieran reaccionar, la voz de Alexa se hizo presente una vez más, pero esta vez era diferente. Era un susurro más bajo, más oscuro, y las palabras que pronunció fueron claras. Lo siento, no entendí tu pregunta. Marcos y Ana retrocedieron lentamente, sin saber qué hacer. Y así, la pareja comenzó a vivir con el miedo constante de que en cualquier momento la luz azul volvería a encenderse y la voz regresaría. Si esta historia de terror con Alexa te dejó con escalofríos, no olvides suscribirte al canal para más relatos espeluznantes como este. Activando la campanita, te aseguras de no perderte nuestras historias basadas en hechos reales que te harán cuestionar lo que hay a tu alrededor. ¿Y tú? ¿Te atreverías a tener un dispositivo como este en tu hogar después de lo que acabas de escuchar? Déjanos tu opinión en los comentarios, si es que puedes dormir esta noche. Nos vemos en el próximo video en otro Enigma del Terror.